El arquitecto Jorge Cabrera Gómez, le agradezco la amabilidad de su parte de estar esta mañana porque consideramos una opinión valiosa, una opinión con mucha experiencia. Él es consultor internacional, le comentamos un poco el currículum. Él se ha desempeñado como director regional de Ordesa, el organismo de desarrollo de la zona afectada por el sismo en Huaraz, allá en Chimbote, 1975. También ha sido coordinador del Consejo Nacional del Ambiente para la Reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 2007 en Pisco, en el sur del país, miembro de la misión del PNUD para formular una estrategia de lucha contra la pobreza en Haití. A la par también se ha desempeñado como miembro de la misión del Banco Mundial OIT para la reconstrucción de Haití luego del paso de los ciclones, recuerdan, en el 2008, y también ha sido integrante de la misión de la Organización Internacional de Trabajo OIT para la reconstrucción de Haití, también después del terremoto del 2010. Yo le agradezco la amabilidad del arquitecto Jorge Cabrera Gómez de acompañarnos esta mañana un poco para que nos ayude a entender y a proyectar cómo podemos reconstruir nuestro país. Arquitecto, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí en Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy buenos días, señores, y muchas gracias por su invitación y por lo menos dar algunas ideas al respecto. No, además usted tiene una experiencia valiosa. En primer lugar, de una manera muy sucinta, ¿cómo evalúa los daños que se han registrado en el país? Usted citaba yo en la introducción, tiene mucha experiencia, ha visitado poblaciones que en realidad también han sido devastadas. Comparativamente, ¿cómo evalúa esta situación de daños en nuestro país? Claro, podemos comparar extremos, ¿no? Ya, por favor. El terremoto de Haití, en el terremoto de Haití fallecieron 240.000 personas. Ya. O sea, es más o menos hecatombe, el 5% de la población, es una cosa bastante extrema. En este caso, las pérdidas totalmente lamentables, no son de ese nivel. Por otro lado, en Chile, en el terremoto de Chile, que fue más fuerte que de Haití, la pérdida de vidas se situó hacia los 500 personas. Eso nos da una idea de de las previsiones, ¿no? O sea, es un país mejor estructurado para previsiones de daños que otros, ¿no? Y esa es un poco uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En este caso, después de la etapa de emergencia en la cual se tiene que apoyar a todas las personas que han sido damnificadas, reubicarlas, darles, apoyarlas con alimentación, enseres, cobertura, etcétera, viene la etapa de la rehabilitación, ¿no? En la cual hay que montar esos campamentos de desplazados, ¿no? En Haití por decir, disculpe que haga la comparación, en Haití los desplazados después del terremoto fueron 1.500.000 personas, ¿no? Es decir, y ese 1.500.000 personas fueron ubicadas en campamentos, en más de ¿cuántos? 100.000 campamentos, algo así, miles de campamentos, pero no eran 100.000. Y esto es, después de esa etapa de realización, hay que hacer, y ya se ha comenzado a hacer en el Perú, es una evaluación de las pérdidas y daños. Y esa evaluación de pérdidas y daños se hace normalmente, y eso es una especie no de protocolo, sino de esquema de las organizaciones internacionales que cuando van a los post-desastres tienen que tomar en cuenta una serie de elementos, ¿no?, de evaluación. Hay que evaluar, por ejemplo, la gobernanza, ¿no? ¿Cuál es la situación de los gobiernos locales y regionales en términos institucionales? Hay que evaluar cuáles son los daños y pérdidas en la producción, ¿no? O sea, y eso por sectores, ¿no? Se han perdido locales, se han perdido maquinarias, se han perdido stock, capitales, se han perdido empleos, se han perdido vías de acceso, fuentes de abastecimiento, el mercado se ha contraído. Hay una pérdida de clientes, hay fuentes de energía, de agua potable. Los sectores sociales, por otro lado, también tienen que ser evaluados en términos de hombres, mujeres, niños, ancianos, desempleados, todo lo que es salud, vivienda.
inválidos, huérfanos, mutilados que han quedado, todo lo que es infraestructura vial, educativa, el desarrollo regional, cómo ha quedado, el medio ambiente, hay una nueva situación ambiental, el control de riesgos, ¿no? El contexto de previsiones en función de la nueva estructura o contexto natural, y temas transversales como la seguridad social, los escombros, el reciclaje, reglamentos y leyes, propiedad de la tierra, información válida y análisis macroeconómico, por supuesto, retracción PBI, crecimiento, crédito, deudas, ¿no? Ahora, ayer, a propósito de la reconstrucción, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciaba que ya toda una estrategia, todo un plan de reconstrucción le iba a tomar alrededor de 3 meses. ¿Esto es posible, un poco recogiendo la experiencia que usted tiene en el mundo? Sí es posible manejar estos tiempos, pero también nos tocamos con otro elemento sustancial, ¿no? Los plazos que exige la población, porque esta es una población que ha quedado totalmente en situación de desarraigo, totalmente abandonada, ha perdido lo poco que tenía en algunos lugares en zonas rurales, lo ha perdido. ¿Cómo establecer y proyectar, digamos, una reestructuración, una recuperación, una reconstrucción que sea ordenada y que permita generar confianza? Claro. A ver, en términos de plazo, ¿no? La experiencia que yo tengo normalmente es en 2 meses que se hace una evaluación a fondo de todas las pérdidas y daños. O sea, sí es posible hacerlo. Sí es posible. A partir de estos 2 meses ya se puede ir trabajando antes, ¿no? O sea, hacer un plan, pero con visión de futuro, ¿no? O sea, se aprovecha todas estas circunstancias, esta coyuntura para proyectar desarrollo. Proyectar desarrollo. Exacto. ¿No? O sea, ese es un poco esa es la reconstrucción de fondo. Esa es la reconstrucción del pero fondo. va a haber resistencia. Claro. ¿No? Ahora, y eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con todo esto que se ha evaluado en términos de infraestructura, en términos de economía, en términos de medio ambiente, en términos de daños personales, salud y todo eso, ¿no? Entonces, visión de futuro y planes regionales y planes sectoriales. O sea, hay que estar muy preciso en lo que es cada región, qué cosa es lo que tiene que hacer, y cada sector. Y todo eso se va integrando a este marco grande que es la visión de futuro que uno quiere hacer. Y en función de eso se va estructurando lo que es ese plan, ¿no? Las personas... y a partir de eso es que comienzan a hacer los proyectos, pues, proyectos específicos, ¿no? Proyectos de vivienda, por ejemplo, ¿no? Proyectos de vivienda con otro nuevo marco legal, otro marco territorial, una nueva forma de planificación territorial que tiene que ser la base en cuanto a la vivienda e infraestructura. Allí iba, pero ahí se presentan resistencias. Le pongo un ejemplo, arquitecto, acá cerca a Lima, a 40 kilómetros de Lima, en la zona de Chosica, en la zona de Matucana, Santa Eulalia, gente que vive en las riberas o ha construido en lo que se denominan las quebradas. Estamos viendo en zonas del norte, por ejemplo en Tambo Grande, donde zonas que son de fácil aceptación. Lo mismo hemos visto en zonas de Lambayeque. Entonces, y usted seguramente por la experiencia que nos comenta, ha visto que hay mucha resistencia social, ¿no?, al cambio. Pero claro, a ver, toda esa gente, ¿por qué está ahí? Está ahí porque... hay una necesidad, y han invertido todos sus ahorros. Así es. Que ha sido destruida. Claro, ahí otra cosa ya son los traficantes de tierra y eso es otro problema. Claro. ¿Ya? Pero esa gente tiene que ser ayudada, pues son víctimas de estafas, son víctimas de la pobreza, son víctimas de la migración, son víctimas de la no haber previsto una planificación regional donde tiene que ser eso. Ahí lo único que hay que hacer es un plan de convencimiento, ¿no?, en la cual ofrecerles otra cosa, y ahí está el quid del asunto. ¿Qué se les ofrece? Y hay que ofrecer, además de vivienda, empleo, ingresos. Ese es el fondo del asunto. Generar confianza en la población. Por supuesto, claro. Confianza. Aquí vamos a hacer una gran urbanización. Mire, he hecho una urbanización como se hizo San Juan, por ejemplo, en la cual son lotes con servicios. Yo te doy asistencia técnica con maestros de obra, arquitectos, ingenieros, para que tú puedas construir tu casa y
está cerca a tu servicio. ¿Qué cosa es lo que hacías antes como trabajo? ¿Cuál era tu fuente de ingreso? Comerciante, bueno, vamos a dar un crédito para que tú montes tu stock y todo eso. O sea, eso tiene que ser una cosa integral. O sea, yo me voy a otros sitios. ¿Por qué? Porque tengo un colegio cerca, porque mis hijos van al colegio, tengo un hospital, tengo salud, tengo trabajo, tengo ingresos y encima tengo mi vivienda en la cual yo puedo... Entonces yo reconstruyo mi vida a partir de eso, ¿no? El caso de Leticia, esa fue la primera, digamos, asentamiento urbano. Era un grupo de gente que fue destruida por el río Rímac. Entonces le ofrecieron una serie de sitios. Sánchez Cerro fue en esa época, después fue Benavides, creo que después después de Sánchez Cerro, bueno, que les dio el terreno y le pusieron Leticia, porque en ese momento era la guerra con Colombia y ¿por qué la aceptaron? Porque casi todos tenían sus trabajos cerca a la Plaza de Armas, a la Plaza del Rímac. O sea, ahí es donde aceptaron. Esa fue la aspecto. O sea, tenemos que asistir a lo que se denominan los reasentamientos. Por ejemplo, ¿no? Van a tener que aceptar y el gobierno va a tener que tener el suficiente tino con un marco legal que establezca principio de autoridad. Así es. Y convencimiento, pues no, ahí claro, las cosas políticas entran ahí, por supuesto, los intereses a veces de otras organizaciones, de otras cosas entran, ¿no? Y pero eso es un plan de convencimiento, pues no, o sea, eso es diálogo, que es lo fundamental en una democracia, ¿eh? Y ver, pues no, y mismo plantear una o dos opciones en las cuales puedan optar la gente, ¿no? Y cómo no colisionar con la exigencia de la población, la cual es justa, porque, como lo explicaba hace un momento, gente que perdió todo y exige en los plazos más cortos posibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que se debe seguir en estos casos? Usted ha visto el caso de Haití, que en realidad sí puede ser tomado en cuenta por la magnitud de los hechos, por la trascendencia. Además, Haití es un país en extrema pobreza. Entonces, siempre se va a dar esto, las exigencias, la población le pide, construyame esta obra, pero en tal plazo. Claro, son tránsitos, pues, ¿no? ¿Ya? Desplazados, y hay tipos de desplazados, ¿no? Desplazados totales, ¿no? Desplazados. Entonces, campamentos, ¿no? Lo primero que voy a hacer, campamentos transitorios con todos los servicios, por supuesto, mientras se habilitan nuevas tierras para hacer las nuevas urbanizaciones. Y eso es absolutamente urgente e indispensable, las nuevas habilitaciones, las nuevas tierras de habilitación urbana, y de acuerdo ya a las características técnicas del nuevo. Y es ir habilitando. Entonces, la gente ya está sabiendo que no se va a quedar acá, sabiendo que está en tránsito hacia una nueva vivienda en la cual se le va a ofrecer trabajo y todo. Yo creo que ese es el proceso, pues, ¿no? Esa es la forma de tal vez de entrar a esto. Ahora, usted mencionaba un tema interesante, arquitecto Jorge Cabrera Gómez. Nos recordamos que nos está visitando esta mañana. Él es consultor internacional con mucha experiencia en temas de reconstrucción a nivel internacional. Arquitecto Cabrera, usted mencionaba que uno de los aspectos centrales es la generación de empleo. ¿Cómo generamos empleo y le decimos a la población: tú vas a estar seguro, vas a gozar de confianza, pero a la par también esto va a servir en una generación de empleo que va a proyectar, primero, esta etapa de tener mejores condiciones de vida, pero también posibilidades de subsistencia, ¿no? En este momento, el sector construcción es el sector que debe ser sobre la cual es la base sobre la cual crear empleo. ¿Qué cosa implica eso? Bueno, está también dentro de eso. Primero es la remoción de escombros.
hay que remover escombros, y hay no sé cuántos millones de metros cúbicos de escombros que hay que remover, ¿no? Esos escombros, la remoción de esos escombros implica la generación, o puede implicar la generación de brigadas de trabajo, ¿no? Brigadas de trabajo para empleo temporal. Eso se ha hecho antes, ahí también, o sea, un grupo de gente que va a remover los escombros y colocarlos, y eso implica la remoción de los escombros, el transporte de los escombros, el depósito de los escombros, todo un elemento, y el reciclaje de esos escombros, ¿ya? Es posible reciclar. Nosotros en Haití hicimos ladrillos, hicimos bloques con todos los escombros, con todos los escombros de cemento y ladrillo. O sea, todo lo que era concreto y cemento, nosotros lo hemos molido y los hemos puesto hecho una mezcla con cal y una serie de cosas, y hemos hecho bloques. Y esos bloques han servido luego para hacer pisos en los parques, para la reconstrucción. O sea, no sé todavía cuál tipo de escombros se puede hacer, pero hay cosas de ese tipo que se pueden reciclar. Otro elemento. Hay que hacer cursos rápidos, eso digo que hay que hacer, habría cursos rápidos de oficios en construcción, de 1 o 2 meses, en la cual poder formar a la gente en algún tipo de actividades de construcción, de tal manera de que, sabiendo que de aquí a unos años toda esa construcción va a ser el que va a absorber ese tipo de oficios, ese tipo de actividad, formar a la gente para que puedan inscribirse en los cursos. 3. ¿Quién es los que genera mayor empleo en el país? La microempresa. Entonces, la microempresa es... Perú creo que es el 60% del empleo que genera la microempresa. Hay que reflotar las microempresas y el autoempleo, con créditos, con apoyo, formación en gestión de las microempresas y todo, de tal manera de que todas estas microempresas se levanten y puedan seguir generando el empleo que están generando ahora, y también el autoempleo, buscando a través de préstamos personales para los comerciantes. Ahora, ese es por el lado, casi el enfoque lo estamos dando por el lado urbano, ¿no? El lado rural. Claro. A nivel rural hay usted sabe, cuando crecen los ríos deja lo que se llama limo, o sea, deja tierras muy fértiles. Yeah. Eso, claro, hay que aprovecharlas ya de inmediato, ¿no? O sea, y hacer, yo creo que 3 o 4 cosechas pueden ser inmediatamente puestas en operación para fin de revolver. Para poder revolver. Por otro lado, con las lluvias la napa freática también aumenta, entonces hay agua ahí que puede utilizarse para los regadíos. Ahora, hay que ver exactamente qué cosa es lo que se siembra en ese sitio, que son siembras rápidas y de cosecha rápida, para poder así por lo menos recuperar algo de la parte agrícola, ¿no? Ahora, ¿cómo está observando, ya nos quedan 3 minutos más, cómo está observando usted, arquitecto, esta etapa de actuación del gobierno, de las entidades, de las autoridades, luego de esta tragedia que estamos viviendo? Bueno, me da la impresión de que ha habido una buena intervención, ¿no? O sea, haber designado personas o ministros por región o por zona ha habido buena capacidad de respuesta. Eso es una buena capacidad de respuesta, ¿no? Ahora, sobre eso hay que ver los sectores. Claro, el problema está a nivel de las autoridades locales y a nivel de las autoridades regionales. Ahí hay un problema de falta de capacidad de gestión, ¿no? ¿Ya? Y eso es una cosa importantísima también, de entrar yo no sé, asesorar en términos de planificación territorial a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Porque no hay la capacidad técnica, y además un gobierno local no está en la capacidad de pagar un planificador o un ingeniero o algo para poder emplear. Entonces, el apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales es algo importantísimo que hacer en términos institucionales. Estamos en capacidad de nosotros de hacer una reconstrucción en un plazo, digamos, mediano,
Hablamos de 2 claro, 3 años. cuando se hizo, por ejemplo, Haití, la idea era hacer un plan a corto plazo, 1 año, un plan a mediano plazo, 5 años, y un plan a largo plazo, 10 años. Hay que hacer planes a diferentes etapas, ¿no? Y otro es el financiamiento, pues, ¿no? El financiamiento, ya regresando a Haití, se planteó que eran necesarias $12.000 millones para hacer la reconstrucción, se recuperaron 11 y todos eran aportes internacionales. Se creó un comité de reconstrucción, que es ahí donde iba todo el fondo y ahí es donde se decidían todos los proyectos a hacer, ¿no? O sea, se centralizó por lo menos ese comité de reconstrucción, y creo que algo están haciendo cuando dicen que el primer ministro va a dirigir la reconstrucción, y ese comité tiene que estar representado pues de todos los sectores y representantes de regiones, y es ahí donde se discutirán los proyectos, se dirán a dónde financiar y qué hacer, pues, ¿no? Ahora, una precisión final, arquitecto Jorge Cabrera Gómez. Esta reconstrucción también tiene que ir acompañada de un proceso de prevención en serio. Ahí va pues lo que es medio ambiente, ¿no? Esto va a crear una nueva situación ambiental. Ahora, a ver, yo creo que la naturaleza tiene su dinámica, ¿no? Y hay que facilitarle la dinámica a esa naturaleza. Los incas sabían de la crecida del río Rímac. Así es. ¿No? Y hicieron 7 desagües, o sea, 7 formas, cada vez que el río crecía, se daban en 7, entonces eso minimizaba todo esto. Ese tipo o sea, hay que facilitarle el flujo de la naturaleza. No pararlo, ni ponerse en medio, hay que facilitar. Es la naturaleza que nosotros la misma la estamos destruyendo. Entonces hay que... Señor Hernández, quisiera hacerle entrega de este libro. Yo soy novelista también, se llama Camp Charlie. Camp Charlie es donde nosotros nos alojamos para hacer la reconstrucción de... ¿Esa es la experiencia de Haití? Esta es la experiencia de Haití. Acá está... Es una novela, claro, ahí hay aventura. Qué interesante. Amor, y se desarrolla en el marco de ese proceso de evaluación de daños y pérdidas. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en la reconstrucción en Haití? 2 años. 2 años. O sea, vivió de cerca todo el... No, y además yo hice proyectos, y además elaboré los proyectos y ejecutamos proyectos de reconstrucción. Qué interesante, en realidad. Entonces... Acá hay drama, por supuesto, hay amor. No, pero cosas, también explica la realidad y cómo... Y todo el proceso técnico incluso está de alguna forma. ¿Y cómo gracias, yo le agradezco. ¿Y cómo contribuye la sociedad en esto, para finalizar? Es valioso. Eso es otra cosa importantísima. No, siga. Vamos a robar un par de minutos con Estas situaciones generan... Usted no se da cuenta, usted no se imagina todo lo que genera en términos artísticos. ¿Ya? Después del terremoto de Haití se han producido por lo menos 7 novelas basadas en situaciones del terremoto, haitianas. Los haitianos son de una cultura riquísima. Y por lo tanto, el arte se enriquece en base a esas motivaciones o analizar todas estas cosas. Hay cosas sumamente interesantes que se pueden hacer ahí. Y otra cosa es la pelea por los fondos. Esto es un libro haitiano, se llama El baile de los buitres. Todos los que quieren sobre esos fondos de alguna forma aprovecharse de la reconstrucción o de los terremotos y de la drama de la gente.